Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros es un placer estar con ustedes y compartir este ratito de la noche desde este rinconcito de la patria. Un abrazo a todos los que nos sintonizan, tanto en todo el territorio nacional como en el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales. Martes 14 de julio del año 2020. Buenas noches, don Juan Sebastián, Ricardo y García. ¿Qué tal anda la patria? Buenas noches, Mayubanex, Atahualpa, Ramírez, Molún. La patria... No me digas que la patria se levanta sana y fuerte, porque eso es de ingrata recordación. No, la patria no se levanta ni sana ni fuerte. La patria está en peligro por una pandemia, pero esperanzada porque vemos que las autoridades entrantes están organizando un buen proyecto de gobierno. Por lo menos eso. La esperanza en cuanto a lo económico. Y sobre todo, preparando una transición sin ningún tipo, hasta ahora, de sobresalto o traumas, que es lo que se ha estado esperando, sobre todo después de un año tan accidentado electoralmente hablando. Ayer ya hablábamos de la posible confirmación o ratificación del doctor Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central, y esto se hizo realidad en horas tempranas, en horas ya a prima tarde, cuando se dieron a conocer las nuevas designaciones del presidente electo Luis Abinader. Y bueno, pues esto trae tranquilidad innegablemente. Bueno, nosotros como programa fuimos los que le ofrecimos a nuestra gente la exclusiva de la conversación con el actual gobernador del Banco Central, solicitándole que se mantuviese en esa posición para ayudar al país con toda su experiencia. Y fuimos quienes, repito, dimos la primicia. Gracias a Dios que esa primicia fue confirmada, porque eso ha traído mucha tranquilidad a Atahualpa, al igual que el resto del equipo económico del presidente electo. Bueno, hay gente que uno conoce, con quien uno ha compartido, que son profesionales de la economía y de las finanzas excelentes, pero lo más alentador es el criterio con el que tienen. Y además que hay un organigrama en ese equipo como si fueran las hélices de un dron. Tú sabes que en un dron cada hélice funciona por sí sola, pero si no coordinan, no elevan ni mueven el dron. Y ese equipo tiene ese principio y es muy alentador, porque el problema económico como efecto de la pandemia es tan grave como la pandemia misma. Sí, sin embargo, fíjate que hay señales alentadoras, porque hoy mismo, esta tarde, recibimos la información de que las remesas del mes de junio, pues, en República Dominicana aumentaron en un 0.25, de acuerdo a la información que sirvió el Banco Central en el día de hoy. De acuerdo a esta información, las remesas continúan su ritmo de crecimiento, alcanzando 737.9 millones de dólares en el mes de junio.
un 25, yo dije 0.25, es un 25.7% de incremento con respecto al mismo mes del año 2019, para un total de 3.474.9 millones de dólares en el primer semestre del año. Eso es un 0.5 por encima del mismo periodo del año 2019. Como ustedes pueden ver ahí en el cuadro que está en pantalla, ahí están los ingresos por remesa del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 y esos mismos meses del año 2020, estableciéndose una diferencia de 0.75% por encima de lo recibido el año pasado. Eso quiere decir que con todo y pandemia, la diáspora dominicana ha enviado sus remesas a sus familiares, amigos aquí en la República Dominicana, y eso es un signo alentador, a manera que vaya abriéndose más la economía, sobre todo norteamericana y española e italiana, que son los principales países de origen de las remesas que entran a nuestro país. Signos alentadores, qué bueno, qué bueno. Bueno, mire, eso es bueno, pero Estados Unidos no es que está haciendo pasos de avance. Ya California, media California, echó hacia atrás. Atlanta la van a cerrar, la van a aislar. La Florida, bueno, batiendo récords. Esperemos que el efecto de esto pase rápido para que esa economía se recomponga. Pero a todo esto, el presidente Trump, en un desesperado intento de obtener votos, ahora está removiendo de nuevo la persecución a los ilegales, quizás tratando de revivir las empatías de aquellos americanos radicales de ultranza con fines electoreros, pero eso le puede causar más perjuicio que beneficio. De todas maneras, ese elemento esperanzador de que las divisas por concepto de los envíos de nuestros hermanos en Estados Unidos, pues están más o menos a la par que el año pasado, y eso hace que baje la presión en la prima del dólar, que es el elemento más importante para la inflación. Hoy tenía la idea, pero como comenzaste por ese lado, tenía la idea de refrescar un poco la memoria histórica del país, sobre todo para la nueva generación. Hoy se cumplen 18 años y parece que fue ayer para los que vivimos ese momento del fallecimiento, la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer. El último, como se ha querido mencionar en algunos medios hoy, el último caudillo del siglo XX en nuestro país. Lo recuerdo perfectamente esa madrugada, porque estábamos en Santo Domingo justamente cuando falleció el doctor Balaguer y salimos inmediatamente para Santiago. Se habla de que la hora de fallecimiento fue a las 4:30 de la madrugada, en un reportaje que aparece en uno de los diarios de circulación nacional, pero para mí, si la memoria no me falla, fue más temprano su deceso. No sé si tú recordarás con mayor precisión la hora, porque me imagino que estabas al pendiente por los lazos familiares que te unían al doctor Balaguer, pero si mal no recuerdo, no fue a las 4:30 de la madrugada, fue un poco más temprano. Pues posiblemente algo más temprano. Fue un momento conturbador para todos. Mi hermano estaba en esos momentos en el mismo centro médico, Joaquín, dándole seguimiento a, no porque fuera el expresidente de la República, sino porque es un familiar. Y nosotros tenemos todo el derecho a hablar de familiaridad porque ninguno de nosotros nos beneficiamos del gobierno. Pero no puedo por esto decir que no es mi orgullo ser familia directa de ese señor. Fue después de las 12 de la noche.
No a las 4:30 de la mañana, fue al principio, quizás en el conticinio, o sea, en la época más oscura de la noche, después de la madrugada. No recuerdo porque estábamos muy conturbados. E incluso mi hermano me llamó a esa misma hora. Me dijo, Dios, bueno, lo que acababa de pasar, eso fue para todos un gran efecto porque era el tronco que se nos iba, el tronco que nos quedaba en una familia en que somos muy pocos, de lado y lado. Los Balaguer somos muy pocos, ya quedamos muy pocos, y los Ricardo también quedamos muy pocos. Y la descendencia de nuestra ha sido en mayoría de hembras, que tú sabes que el apellido se pierde, porque va como segundón. Aquí no tenemos la particularidad de escoger un apellido, pero fue un momento muy conturbador. Y la muerte del dominicano hoy, más valorado de todos los políticos. ¿Quién lo iba a decir? El político más valorado hoy. ¿Quién lo iba a decir? Yo puedo asegurar, y lo puedo, creo, o sea, no tengo dudas de que ese fallecimiento se produjo por el viaje que tuve que hacer de Santo Domingo a Santiago esa misma noche. El deceso del doctor Balaguer se pudo haber producido alrededor de la 1 o la 1:30 de la mañana, porque recuerdo que ese día salí para Santiago, amanecer en Santiago, por lo que significaba un acontecimiento de esta naturaleza, en cobertura en cuanto a reacciones de la gente en Santiago de los Caballeros. Pero innegablemente que el tiempo que ha pasado desde su deceso y desde su salida del poder han hecho que el ejercicio gubernamental del doctor Balaguer sea valorado sin la tanta animadversión que crearon los gobiernos, sobre todo de los 12 años, el periodo de los 12 años. Ya en el periodo de los últimos 10 años, el gobierno del doctor Balaguer fue diferente en cuanto a persecuciones, represiones, desapariciones, que recuerdo que le preguntaron al doctor Balaguer si él había cambiado, porque su gobierno era diferente al de los 12 años, y él dijo, yo no cambié, cambiaron las circunstancias. Y en ese sentido, muchos de los que adversaron al doctor Joaquín Balaguer, pues terminaron declarándolo padre de la democracia, en una de esas de esos vericuetos que tiene la historia de la República Dominicana. Pero hoy justamente se conmemora este fallecimiento del doctor Balaguer hace 18 años y reitero, para mí parece que fue ayer cuando se dio esa noticia. Habrá en un momento determinado que ampliar sobre esta parte de la historia dominicana. Todavía no sé si le ha sobrevivido a quien él le entregó el completivo de la página en blanco de su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, que decía Balaguer que por razones biológicas le sobreviviría, pero han pasado 18 años y todavía no sabemos ese contenido sobre la muerte de Orlando Martínez. Bueno, no te puedo decir absolutamente nada de eso. Mi hermano, que fue la persona, el familiar más cercano a él, por razones políticas y familiares hasta el momento de su deceso, nunca me ha dado ningún tipo de información con relación a eso. Quizás nosotros carecemos de el conocimiento de quién sería la persona que él eventualmente hubiese designado y que le iba a sobrevivir. Él murió de 96 años, aunque su edad siempre fue discutible, porque aunque la semblanza oficial, los siglos indica que él nació el 1 de septiembre del 1906. O sea, eso es en los documentos. Bueno, en realidad, mi abuela, su hermana mayor, era quien llevaba los registros de nacimiento de todos. Él mismo, en un cortesano en la era de Trujillo, en esa obra tan importante, él dice que Lidia, mi hermana mayor, mi abuela, lo había dicho que el nacimiento era posterior al 1906. Pero bueno, eso es una cuestión que
de genealogía que ya no tiene nada que ver en esto. Sí, la historia va a juzgar su quehacer político. Obviamente el presidente Balaguer, como todo hombre público, carga tras de sí muchos baldones, algunos de ellos, o quizás la mayoría involuntarios, producto de esas benditas circunstancias, otros también de su carácter y de su forma de ser. Pero no todo dominicano, es más, había muy pocas personas en el mundo que podían sentarse en las sillas de alfileres aquí en el 1966. Con un país dividido, con un grupo de políticos que estaban buscando cambiar el régimen a base de fuerza, las Fuerzas Armadas divididas y enemigas, una intervención norteamericana, una economía en el suelo, todas esas fuerzas chocando entre sí. Y aquí mataron, óyeme, Atahualpa, aquí mataron más policías que izquierdistas. Y el 80% de los izquierdistas que supuestamente mató el doctor Balaguer en su régimen fueron entre ellos mismos. Pero se le atribuía, como decimos los dominicanos, se le pegaba al régimen del doctor. Pero la historia va a juzgar eso con calma. Todavía hay muchos actores vivos y se sabrá, algún día se sabrá todos los pormenores y lo accidentado que fue manejar un país en aquellas circunstancias, porque es muy cómodo, como tú dices, hablar desde una esquina, sin usted haber estado metido en la refriega. Luego vino el gobierno de los 10 años, que se lo truncaron porque eran 12, pero se lo truncó Estados Unidos con la complicidad de José Francisco Peña Gómez y con la complicidad de Euclides Gutiérrez Félix, con la complicidad de otros elementos del PLD y hasta de Juan Bosch, aunque Juan Bosch a última hora estuvo, luego retornó hacia sus raíces patrióticas. Aquí en el 94 no fue problemas de elecciones cuando le cortaron 2 años al doctor Balaguer. Él le había ganado las elecciones al doctor Peña Gómez. Siempre se habló de fraude, pero había una especie de empate técnico y en ese empate técnico el doctor Balaguer tenía una pequeña ventaja a su favor. ¿Tú recuerdas cuando en el 2004 el presidente Medina envió a un grupo de PLDistas a la casa del doctor Balaguer buscando porque había una segunda vuelta? Hipólito Mejía no tuvo el 50% más uno de los votos. Eso fue en el 2000. En el 2000, que el doctor Balaguer dijo, por Dios, o sea, reclamar eso es una mezquindad. Pero él le ganó por una mezquindad a Peña Gómez. Él le ganó por una mezquindad a Jacobo Magluta en el 86, ¿tú no lo recuerdas? Fueron elecciones muy cerradas. Un 2% más o menos de la votación de aquella época. De aquella época. Entonces, en ese momento, que es el problema que subsiste ahora. Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y parte de la comunidad internacional persiste aún en las ideas de fusionar la isla. En aquel momento le propusieron al doctor Balaguer la instalación de 20 campamentos haitianos aquén de las fronteras nuestras, y él de un manotazo le hizo saber a los representantes diplomáticos que solo el muerto iba a suceder eso. Eso le valió para que la embajada norteamericana hiciera una presión aprovechando las elecciones para por lo menos reducirle 2 años y sacarlo de ahí. Y eso lo sabían los patriotas del PLD y los patriotas del PRD. Y se sumaron a esa ignominia por intereses políticos. Ese es uno de los baldones que arrastra tras de sí también el doctor Peña Gómez. Y muchos de los PLDistas que andan ahí privando el patriota también. Muchos de ellos que sabían del juego y se quedaron aislados, se quedaron de lejos, de manera tangencial. Hay muchas cosas que este país debe conocer y se informarán, porque hay una parte de la historia que se va a escribir o a reescribir de nuevo, a pesar de todos los adversarios. Que yo siempre he creído que la historia debe contarse, debe escribirse y debe analizarse con los protagonistas vivos. Hay una corriente que se inscribe de que hay que dejar que se bajen
las pasiones, para poder juzgar sin encono, más desprendido el interés en el momento en que se produce el hecho que en las propias circunstancias en que se dio. Creo que me inscribo en la corriente de que la historia hay que darlas a conocer y analizarlas con los protagonistas vivos, porque así podrían aportar datos y podría haber el debate correspondiente. Pero bueno, vamos a hacer un programa completo con todo eso, porque tú sabes que yo tengo mis disidencias, mis diferencias de enfoque. Viví del otro lado el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Tengo un recuerdo imborrable aquí en la cabeza. Y tengo muchas cosas también que podría refrescarle la memoria a la nueva generación que lamentablemente no ha leído nada de la historia dominicana. Tenemos que ir a publicidad un momentito y regresamos porque hay mucho contenido como de costumbre. Dígame, señor. Pero antes de irnos a publicidad, me enteré de que el Procurador General de la República está afectado del COVID-19. Y quiero aprovechar antes de irnos a la pausa para desearle nuestros buenos deseos y una pronta recuperación al COVID-19. Vamos a la pausa y venimos ahora.